a orar a nuestro Padre Dios para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría y todo el entendimiento. Vamos a orar juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias porque has sido tú quien nos ha permitido la salvación tan grande y tan perfecta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros de verdad, con todo el corazón, queremos vivir santificando nuestras vidas delante de ti. Ahora nosotros queremos llevar una vida adecuada conforme a tu santa y bendita voluntad, especialmente en las iglesias de Villahermosa y de Ciudad del Carmen. Te suplicamos que tú estés obrando en cada uno de los hermanos, aquellos que están afligidos, aquellos que están con alguna tristeza, alguna aflicción, que por favor tú les consueles en todo momento y siempre les estés animando. La palabra de hoy suplicamos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje. Y también una cosa te pedimos, que por favor abras nuestro corazón y nos des todo el entendimiento para que podamos hacer las cosas que tú nos estás pidiendo. Todo esto lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar por favor en nuestras Biblias el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 32. ¿En la pantalla también se está viendo? Sí. Ok, entonces, de preferencia con su Biblia, pero si alguien hoy no la trajo o todavía nos cuesta un poquito de trabajo buscar, podemos ubicarnos por medio de la pantalla. Hebreos capítulo 10, el versículo 32. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos todos juntos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimiento. Por unos domingos, si Dios nos lo permite, quiero aprender con los hermanos este tema, las bendiciones obtenidas por los padecimientos. La vida cristiana, la vida en general, sí lleva mucho dolor y lleva mucho sufrimiento. Hermanos, aprendiendo de este tema, de las bendiciones obtenidas por los padecimientos, es un tema muy largo y extenso. Y sí quisiera aprenderlo con ustedes lentamente para poder obtener todo el mensaje del Señor. Me será imposible que podamos terminarlo el día de hoy. Entonces, por unos domingos vamos a estar aprendiendo bien sobre estos temas. En su vida ha tenido o está teniendo tristezas, dificultades, aflicciones, bien seguramente. Espero que por medio de esta palabra el Señor pueda ir tocando nuestro corazón y nos pueda ir dando todo tipo de ánimo. ¿Por qué? En la vida de los cristianos, cuando hay padecimiento, siempre va a haber bendición al final. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender según la palabra de Dios. Empezando por esto, en la vida de todas las personas existe el sufrimiento. Los seres humanos, todos nacemos llorando, ¿no es así? También mientras vamos creciendo, vamos llorando más, ya sea por el dolor físico o el dolor emocional. La vida de un ser humano sí puede estar bien llena de dolor y de decepción. De hecho, los oftalmólogos hicieron un estudio donde en promedio cada persona derrama 100 litros de lágrimas al año. Quiere decir, son demasiadas lágrimas las que un ser humano puede llegar a derramar en su vida. Entonces, bíblicamente también hay una razón de por qué en las personas
tiende a haber mucho el dolor, la dificultad y el padecimiento. Sí hay una razón bíblica por la cual todas las personas tienen que pasar por terribles dolores y aflicciones. La razón principal es que estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que está lleno de la maldición. Realmente nosotros vivimos en un mundo bajo la maldición debido al pecado que también hay en este mundo. El Edén que Adán recibió, ese huerto, estaba hecho según a la voluntad de Dios. Edén, que significa gozo o alegría, estaba hecho en un lugar lleno de paz, un lugar lleno de amor. Pero este lugar Edén fue encargado para que Adán lo pudiera cuidar. Entonces Adán era el rey de este lugar. Cuando él se pervirtió cometiendo el pecado, todo lo que le había sido encargado, esto también fue afectado. Dios es el que ha hecho todas las cosas, hizo el Edén, hizo este mundo y se lo entregó a Adán. Y Dios le dijo a Adán, tú eres el rey de todas estas cosas. Lamentablemente Adán, cuando cometió el pecado, le cedió a Satanás todo el control de este mundo. Es por eso que quien realmente está metiendo todo este problema, como gobernando este mundo, como príncipe de la potestad del aire, es Satanás, el diablo. Entonces vivimos en un mundo que él ha estado moldeando, ocupando a los seres humanos para llenar todo este mundo de pecado. Por esa razón es que ha venido el dolor, ha venido la enfermedad, ha venido la injusticia y hasta ha venido el desastre natural que está azotando a este mundo cada día. Si antes de cometer el pecado, si vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 2, no existen las espinas, no existen los espinos, no existen las plagas, pero en Génesis capítulo 3, ahora estas han brotado. El Señor dijo que esto era una señal de maldición, que antes no existían, pero después del pecado, Dios ha puesto las espinas, los espinos y las plagas también, como una señal de que todo este mundo está lleno de maldición. Una rosa puede ser sumamente hermosa, pero esta también tendrá sus espinas. Entonces, nosotros debemos entender bien esto. Una rosa da el buen ejemplo de lo que es este mundo. A simple vista es muy hermosa, pero si uno la agarra y la aprieta, traerá mucho dolor. Describe perfectamente este mundo. A simple vista es muy hermoso, pero si uno va experimentándolo más conforme a los años, se da cuenta de que este mundo está lleno de dolor, de tristeza y de decepción. Entonces, ¿por qué Dios también permite esto? Primero que nada, debemos entender que ha sido culpa del ser humano. Se le encargó y él lo perdió al cometer el pecado. Pero ¿por qué Dios está permitiendo todo este dolor? ¿Por qué también Dios está permitiendo todo este tipo de aflicciones? El Señor lo permite por una razón. Ocupa este dolor para que nosotros nos podamos volver a Él con todo el corazón. Entonces, todo el dolor que le está pasando a los seres humanos, podemos decir que es el llamado de Dios para que ellos se acerquen y se vuelvan al Señor verdaderamente. Vamos a buscarlo, por favor, en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento. Está después del libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 y 40. Los dos versículos, hermanos. Lamentaciones en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 39 al 40. Le pido por favor que lo podamos leer juntos este par de versículos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a... Esa es la razón. Por culpa de ser
humano ha venido el dolor y la enfermedad. Aún así, Dios está ocupando toda esta enfermedad, todo este dolor, para decirle eso a los hombres. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese en su pecado, escudriñe su camino y luego hay que volverse a Dios. Ese es el propósito del dolor en este mundo. Todos los descendientes de Adán nacimos ya siendo los pecadores. Pensemos bien en esta parte. Adán nació siendo un alma viviente. Adán de verdad nació siendo una criatura sin pecado, pero él se corrompió. Y cuando él se corrompió, todos sus descendientes, incluidos nosotros, hemos nacido ya desconectados de Dios. Hemos nacido ya separados y muertos delante de Dios. Es por eso que el rey David en el Salmo capítulo 51, él está explicando en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre también. Romanos capítulo 5, versículo 12 está explicando también esto. Por un hombre entró el pecado y luego está diciendo, todos también cometieron el pecado. Por un hombre todo el pecado vino a este mundo. Ese hombre, Adán, desconectó a toda la humanidad con Dios. Dios tiene un deseo, que todas las personas puedan volver a ser reconectadas con Dios. Pero Dios, ¿cómo va a traer a estas personas? Pensémoslo bien. Dios, ¿cómo va a volver a traer a todas las personas a Él? Imagínese, Dios le da buenas cosas terrenales a todos. No hay ni una hambre en el mundo, no hay ni un solo pobre. Dios a todos los hace ricos, sanos y con muchas cosas. Conociendo el corazón perverso del ser humano, teniendo estas cosas, ¿buscaría a Dios con todo su corazón? Eso es imposible. Por eso el libro de Jeremías está explicando esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, solo Dios. Dios que conoce el corazón perverso de los hombres sabe, si le doy toda la salud, si le doy todo el dinero, solamente se va a condenar perdiéndose más y nunca buscará a Dios. Dios sabe bien el corazón del hombre, que lo único que lo puede quebrar es todo el dolor y la aflicción. Y que en ese momento puede buscar a Dios con todo su corazón para obtener la bendición eterna. Adán, cuando se escondía, Dios ha sido quien lo buscó. Dice que es Dios quien se paseaba ahí en medio del huerto preguntando, ¿dónde estás tú? Cuando Adán confesó, yo estoy desnudo, Dios lo vistió con la túnica de piel. En ese momento él fue reconectado. Entonces, el Señor permite el dolor en este mundo para que las personas podamos ser reconectadas con Él. Esto es algo que debemos entender bíblicamente bien, porque cuando no entendemos esto, culpamos a Dios de todas las dificultades que hay. Empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permites tanto dolor? ¿Por qué me permites tanta injusticia? Aún yo te estoy alabando, adorando, aún trato de hacer bien las cosas, pero ¿por qué me permites este tipo de dolor y aflicción? En ese momento, esa es el malentendimiento. Si uno entiende, esto es porque Dios me está diciendo que me tengo que volver a Él, se puede cumplir bien el propósito de Dios. Entonces, todo este dolor, toda esta aflicción es para que uno se pueda volver a Dios. Lamentablemente, muchos desaprovechan esta oportunidad. Pensémoslo bien. Toda esa injusticia, dolor y aflicción es una oportunidad para volverse a Dios, porque es cuando nuestro corazón está más sensible y podemos buscar mucho más de las cosas de Dios. Pero lamentablemente muchos desaprovechan esta grande oportunidad. El dolor vino a consecuencia del pecado, pero increíblemente muchas personas tratan de cubrir su dolor con más pecados. ¿Pueden entender esto? Por el pecado vino el dolor. Pero cuando estas personas experimentan este dolor, quieren taparlo con más pecados. Alcohol, droga, mujeres, diversión y todo eso. En ese momento, solo por un rato se puede olvidar de su dolor, pero
la consecuencia natural es que vendrá todavía más maldición y dolor. Y entonces, cuando le viene más maldición, dolor y amargura, empieza a cometer más pecado para tapar ese dolor. ¿Y qué le viene como consecuencia? Todavía más amargura, dolor, y él se hace un ciclo terrible. Esto es desperdiciar la oportunidad tratándola de llenar con más pecados. Este mundo está bajo la maldición, pero muchas personas también desaprovechan el dolor obstinándose en disfrutar de las cosas y de los placeres que puede ocupar en este mundo. Un ejemplo, el ejemplo de la rosa que hemos visto anteriormente. Si usted ve una rosa muy bonita, la agarra y en ese momento se espina, ¿qué sería lo normal? Hay que soltarla, ¿no? Eso sería lo normal. Muchas personas, lamentablemente, en este mundo se acercan a los placeres y diversiones, pero también les viene todavía más dolor por esto. En lugar de soltar esas cosas, tratan de agarrarlo más, sangrando más su mano, enterrándose todavía más las espinas. Son las personas que desaprovechan esto diciendo, esta vida es para disfrutarla, esta vida es para gozarla, hay que viajar, hay que conocer, hay que disfrutar. Aunque moralmente son buenas, a diferencia del ejemplo anterior, moralmente son buenas, pero solo trata de disfrutar de las cosas de este mundo, tendrá mucho dolor también. Solo trata de obtener como mucho trabajo, mucho dinero y todo eso, solo tendrá todavía muchísimo más dolor. Otro grupo de gente se lamenta tanto en su pecado que en lugar de buscar a Dios, que quien es el Padre de los Espíritus, se ahogan en su propia tristeza, acabando con sus propias vidas, cometiendo el suicidio. Esto también es desaprovechar la oportunidad de el dolor. En ese momento hay que buscar a Dios, quien es el Padre de los Espíritus, pero ellos, ahogándose solamente en ese dolor, deciden acabar con su propia vida. Y otro tanto de personas, en lugar de ser sabios y buscar al creador de todas las cosas y buscar el por qué está ocurriendo esto, cierran totalmente su corazón y llegan a una conclusión. Dios no existe, porque si existiera, no habría tanto dolor e injusticia en este mundo. También este mundo está lleno de la mentira, pero muchos en este dolor se pueden aferrar más a una creencia mentirosa todavía. Todas estas cosas es desaprovechar la oportunidad que Dios nos da por medio del dolor. Nosotros debemos entender bien esta parte, no desaprovechar la oportunidad del sufrimiento y del dolor que Dios nos está dando. Vamos a buscar, por favor, el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, el libro de Amós. Es difícil, ¿verdad? Encontrarlo. Si se va al libro de Daniel, adelante va a encontrar el libro de Oseas, y adelante el libro de Joel, y adelante el libro de Amós. Por eso, Amós, capítulo 5. Recuerde, está Daniel, Oseas, Joel y Amós. Capítulo 5, versículo 4. Amós, capítulo 5, versículo 4. O por la Biblia o por la pantalla. Amós capítulo 5, versículo 4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Es lo mismo que Dios le está diciendo a todas las personas en medio del dolor, en medio de la tristeza y en medio de la aflicción. Buscadme y viviréis. Entonces Dios ocupa este dolor para reconectarnos con Él, así como reconectó a Adán. Pero hay un problema. Dios es el que quiere reconectar a todas las personas, es el que quiere darles a entender por qué están sufriendo de esta manera.
Pero en el libro de San Juan, capítulo 5, específicamente el 40, el Señor dijo así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 39, el Señor dio a entender esto: por medio de las escrituras yo les puedo dar la vida eterna. Pero el Señor dijo, el problema es que ustedes no quieren esa vida eterna. El problema es que el ser humano no quiere buscar verdaderamente a Dios. El problema es que el ser humano solamente quiere dividir a Dios, solamente quiere la parte en la que Dios me dé las cosas y la parte en la que yo pueda pecar tranquilamente. Yo quiero un Dios que me permita pecar y aún así me esté dando la bendición. Yo quiero un Dios que apruebe mis propósitos, planes y deseos. Yo quiero a ese Dios. Es por eso que el Señor dijo, ustedes no quieren venir verdaderamente a mí, sino solo quiere una persona crearse a su propio Dios. Por eso el Señor sigue permitiendo en la vida todavía más dificultad y problema, porque está diciendo esta parte, buscadme y viviréis. Las personas lamentablemente cierran su corazón y no quieren volverse verdaderamente a Dios. Aunque este mundo está lleno de pecado, aunque en este mundo no hay una verdadera esperanza, aún así ellos quieren obstinarse en su pecado, en su mentira. También quieren obstinarse en disfrutar de las cosas de este mundo. Pero en este mundo que está lleno de tinieblas y de maldición, hay una sola esperanza, nada más: buscar verdaderamente a Dios y volverse a Él. Si de verdad hace estas cosas, entonces el Señor sí le puede dar la vestidura tan grande de la salvación. Porque pensémoslo bien, este mundo lleno de dolor y de dificultad tiene esta única esperanza de buscar a Dios para volverse a Él. Pero si desaprovecha esta oportunidad y así muere sin haber vuelto a Dios verdaderamente, entonces sí debe entrar a un lugar donde de verdad ya no hay ningún tipo de esperanza. Entonces sí debe entrar a un lugar que está bien lleno del dolor físico. Entonces sí debe entrar a un lugar que está lleno de tinieblas. Esto se le llama el castigo eterno o el infierno. Por eso Dios quiere evitar que todas las personas vayan a este lugar. Por eso más dolor el Señor está enviando a nuestra vida para quebrar nuestro corazón tan duro y así volvernos a Él verdaderamente. Entonces Dios no envía este dolor porque nos odie, no nos envía esta injusticia, esta decepción porque esté furioso con nosotros. Nos lo envía porque sabe que si no nos volvemos a Él, después de morir entraríamos al infierno eterno. Por eso más dolor está enviando a nuestra vida para que uno se pueda volver a Él de verdad, con todo el corazón. Entonces Dios nos está enviando todo este dolor porque nos ama. Cada dolor tan fuerte es un grito de Dios que nos está diciendo, buscadme y viviréis. Cada terrible padecimiento que teníamos era un grito de Dios donde estaba diciendo, tienes que volverte a mí, rápido tienes que volverte a mí. Uno, si todavía no se ha vuelto a Dios, no debe desaprovechar este padecimiento, no debe desaprovechar este dolor. Entonces podemos decir, la bendición más grande que uno puede obtener por el padecimiento es recibir la salvación, volverse a Dios o nacer de nuevo. Son la misma cosa. Es la primera bendición que puede venir cuando uno está lleno de dolor. El hecho de conocer al Señor verdaderamente a través de las escrituras. Vamos a buscar ahora en el Nuevo Testamento San Juan capítulo 9. Ahora en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, hermanos. San Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. San Juan capítulo 9, versículos 1
al 3. Yo se lo voy a leer, hermanos. Yo lo leo nada más. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En su ignorancia, todas las personas pensaban, ¿qué hizo este hombre para estar maldito? Porque una cosa es haber nacido bien y luego haberse quedado ciego, y otra cosa muy diferente era haber nacido ciego desde un inicio. Por eso, cuando una persona nacía bien y luego se quedaba ciego, todos decían, debió ser por su pecado. Pero cuando nacía ciego, cuando desde el principio ya salió del vientre de su madre ciego, todos pensaban, este está maldito, porque sus padres han de haber cometido un pecado bien grave. Por eso Dios les maldijo. ¿O qué cosa habrá hecho esta persona que Dios le maldijo tan fuerte? ¿O qué cosa iba a hacer que de antemano ya Dios lo sabía y le dio esta terrible maldición? Todo el mundo señalaba a esa persona. Estás maldito por Dios. Hasta los discípulos del Señor pensaban esto. Por eso le preguntaron a Jesucristo, Señor, pero ¿quién pecó, este o sus padres? Porque es una terrible maldición lo que le pasó. En este momento el Señor aclaró esto. No, no es maldición. Al contrario, es la oportunidad para que esta persona pueda conocer verdaderamente a Dios. Pensémoslo bien. Esta persona que nació ciego desde nacimiento, por esa misma causa, se pudo encontrar con el Señor Jesucristo. Entonces, él pudo conocer de verdad al Señor Jesús por medio de esa dificultad y padecimiento que estaba pasando. Si esta persona no nace con esta condición, si esta persona no nace con este sufrimiento, nunca habría podido conocer verdaderamente a Cristo. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo les aclaró, esto no es una maldición, sino, dice el versículo 3, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Específicamente, ¿qué obra? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. La obra más grande que Dios ha hecho en el ser humano es salvarlo, es haberle perdonado su pecado, es hacer que esta persona nazca de nuevo. Esa es la obra más grande que Dios ha hecho en los seres humanos. Por eso Jesucristo, cuando todos decían, este hombre está maldito, Jesucristo dijo, no, es la oportunidad para que él pueda entender la gracia de Dios. Es la oportunidad para que pueda conocer de Cristo. Entonces, las personas que están llenas de sufrimiento, todos los seres humanos que están llenos de dolor y sufrimiento, no es porque estén recibiendo la maldición de Dios, no es porque estén recibiendo el castigo tan grande de Dios, es la oportunidad para que por medio de este sufrimiento las personas puedan encontrarse verdaderamente con el Señor. Vamos a ocupar algunos ejemplos de la Biblia. Uno no podría cuestionar a Lázaro, quien estaba lleno de llagas, que hasta los mismos perros lamían sus heridas de él. Uno no podría ver la vida de Lázaro y cuestionar a Dios. ¿Por qué estás permitiendo esta injusticia y este dolor tan grande en la vida de él? No podemos como cuestionar a Dios por la viuda que venía de Naín, que ya había perdido a su esposo y ahora su hijo también acababa de fallecer. Ella ya tenía el dolor de haber perdido a su esposo y todavía perdió a su hijo también. No podríamos cuestionar al centurión que construyó una sinagoga para los judíos y luego su siervo amado enfermó de muerte. Un hombre llamado Jairo, no podríamos cuestionar a Dios el por qué su bebé, su hija tan pequeña, por qué murió también. No podríamos cuestionar por qué la mujer que tomó el manto del Señor, por qué nació con la enfermedad tan terrible que hasta gastaba en los médicos y le iba todavía mucho peor. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, son como injusticias o maldiciones.
Ellos hacían aparentemente lo bueno en este mundo y aún así Dios les mató a sus hijos, les mató a su esposo, les mató a su siervo, todo esto. ¿Por qué no podríamos cuestionar que esto es injusto de parte de Dios? Porque por medio de ese dolor, estas personas conocieron verdaderamente al Señor. Porque cuando estas personas se paseaban arrastrando ese dolor, en ese momento Cristo se les cruzó en su vida. Y ahí se encontraron con la bendición más grande que es haberlo conocido. Entonces no podríamos cuestionar a Dios si vemos todo el panorama completo, porque este dolor fue ocupado para que el Señor se pudiera manifestar en la vida de ellos. Es lo mismo que en la vida de cada uno de nosotros. No debemos culpar a Dios o cuestionarle por todas las dificultades que hemos llegado a tener, sino aprovechar la oportunidad. Si es que todavía no hemos nacido de nuevo, debemos aprovechar esta oportunidad para obtener la bendición más grande de este mundo, la cual es conocer verdaderamente a Cristo. Hermanos, Dios me ha permitido conocer a hermanos de otras iglesias a las cuales uno va a compartir el seminario de la Biblia. Al escuchar el testimonio de los hermanos, la gran mayoría son testimonios sumamente tristes, donde ellos pasaron mucho dolor desde su infancia. Un ejemplo, un hermano me comentó que él nació en la pobreza extrema, al grado de que siendo un niño, él tenía que cuidar borregos en medio del frío por una sola cosa, que solamente le dieran un plato de comida al día. Entonces, él todo el día cuidaba borregos por un solo plato de comida nada más. Él no tenía ni para zapatos, por eso cuando estaba descalzo, en la noche se tenía que sacar todas las espinas que él había pisado. Él así creció de esta manera. Con el dolor tan grande que él sentía, el Señor Jesucristo se manifestó en él, él recibió la salvación. Y él me dijo, yo agradezco todo ese dolor, agradezco que Dios me haya permitido nacer con toda esa dificultad, porque solamente así pude acercarme al Señor. He conocido hermanos que ellos también me comentan, yo perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, perdí a mis padres. Yo tuve esta decepción, yo tuve esta circunstancia tan difícil, pero ellos agradecen este tipo de circunstancias porque dicen, si no hubiera sido por esto, yo no me hubiera acercado verdaderamente al Señor. Si yo no hubiera experimentado todo este dolor, yo no hubiera podido conocer verdaderamente a Cristo. Cuando vemos el panorama completo, entonces no vemos a un Dios injusto, sino vemos a un Dios que está llamando para dar la bendición más grande. Por eso él dijo en San Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Muchas personas no quieren venir a Dios voluntariamente, con el corazón abierto. Por eso Dios nos envía dificultades, para que nosotros podamos ir a Él. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, el versículo 22. Isaías, capítulo 45, el versículo 22. Isaías 45, 22. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos, lo leemos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay, hermanos, si todavía hay alguien que está cargando su dolor, está alguien que está cargando una grandísima tristeza, que está cargando una gran decepción, que de verdad siente que ya no puede, no es maldición de Dios.
Es el llamado de Dios para que uno está diciendo, mirad a mí y ser salvo. Significa, debe mirar la cruz del Señor para que uno pueda nacer de nuevo y cumplir el gran propósito de Dios en nuestra vida. Muchas personas cuando dicen, es que este dolor, Dios tendrá un propósito en mi vida, es cierto, eso es absolutamente cierto, pero usted debe saber cuál es ese propósito en su vida. El propósito es que uno, por medio de este dolor, mire la cruz de Cristo y uno pueda recibir la salvación. Hermanos, si todavía nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido la salvación, no tiene por qué seguir cargando este dolor solo, no tiene por qué seguir cargando toda esta aflicción. Hay que ver la cruz de Cristo, hay que mirar la cruz del Señor, hay que ver su sangre derramada en esa cruz y recibir la salvación para poder descansar espiritualmente. Por eso el Señor está diciendo a todos, vengan a mí y miren la cruz. Cuando uno mira a la cruz con fe, cuando uno con fe mira al Señor que está ahí colgado, cuando de todo corazón uno escucha cuando Él gritó, consumado es, uno también puede escuchar cuando Él dice, paz a vosotros. Cuando Él quita todas nuestras cargas y ahora nosotros lo podemos conocer de una manera verdadera. ¿Qué es volverse a Dios? Es creer la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces el Señor nos está diciendo, si todavía no ha nacido de nuevo y está cargando todo ese dolor, debe resolver esto, debe mirar al Señor. No tiene por qué seguir ahogándose en esas lágrimas, en ese dolor. No tiene por qué seguir pasando noches diciendo, Dios, ¿por qué me permites esto? No necesita seguir así. Hay que mirar la cruz del Señor, hay que recibir la salvación y hay que descansar en Él. Mucha gente se llega a preguntar, ¿por qué la gente buena sufre tanto? Y es aquí cuando uno debe conocer una realidad bíblica. Un joven rico le hizo una cuestión parecida al Señor Jesucristo y él dijo algo bien importante. No hay bueno sino uno, Dios. Uno piensa, ¿no? ¿Por qué a la gente buena le pasan las cosas malas? Y Jesucristo dijo, bueno, no hay ni uno bueno, sino Dios nada más. ¿Qué quiere decir? Buscadme y viviréis, hermanos. Uno no debe hacer ese tipo de cuestión de, Señor, ¿por qué a la gente buena le pasan tantas cosas? Entonces, el Señor dirá lo mismo. Es que la verdad no hay bueno, solamente Dios es bueno. Y es tan bueno que nosotros siendo malos, Él puede condenarnos en cualquier momento al infierno. Él podía matarnos de la peor manera en este mundo y enviarnos al infierno, porque nosotros somos los malos de esta historia. Somos nosotros, no es Dios. Dios solamente está actuando justa y rectamente, pero Dios es tan bueno que a nosotros siendo malos, no nos permite este dolor para consumirnos, sino para que vayamos a la cruz de Cristo y recibamos la salvación. Ese es el gran amor y bondad de Dios, que nos amó hasta el fin y vino a pagar todas nuestras maldades. Hermanos, por eso nosotros debemos aclarar bien esta situación sobre este dolor. No es maldición de Dios. Hay un propósito, que yo mire la cruz de Cristo y yo pueda recibir la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, está diciendo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso no podemos decir por qué a la gente buena le pasan las cosas malas, porque no hay bueno, solo Dios. Y en esto Dios muestra su grande amor. Entonces, siendo yo el malo, no me estás condenando ya a esto, sino me estás dando la oportunidad para que yo pueda solucionar este problema. Todo el sufrimiento da a luz al hecho de recibir la salvación. No debemos desaprovechar esta oportunidad. No debemos tapar este dolor con otro pecado. No debemos tapar este dolor con las cosas de este mundo. No debemos tapar el dolor con el olvido y el tiempo, sino este dolor hay que ocuparlo y llevarlo hasta la cruz del Señor para que Él nos haga
descansar, para que Él nos muestre la sangre de Cristo y nos muestre el perdón de pecados. Entonces, la bendición más grande que puede venir a todas las personas por el padecimiento es el hecho de recibir la salvación. Y para eso solo hay que mirar la cruz. Si todavía no está resuelto este problema en nuestra vida, hermanos, hay que mirar la cruz, hay que recibir la salvación y hay que experimentar. Esta es la verdadera paz del Señor. Esto es verdaderamente descansar en Cristo. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 37. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 32 al 37. Al 37, yo lo voy a leer, hermanos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El versículo 37, les pido que por favor lo podamos leer todos juntos, hermanos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Meditemos bien en lo anterior. Si cuando éramos pecadores, todo este dolor resultó para bien, habiendo conocido verdaderamente al Señor. Una vez más, si cuando yo era el vil pecador que merecía ser condenado, pero este dolor resultó para bien porque me hizo conocer verdaderamente al Señor, me hizo recibir la bendición tan grande, entonces el dolor que experimente cuando ya conocí a Cristo significa que también vendrá como resultado todavía muchísimo más bendición. ¿Me explico bien en esto? Si cuando era el pecador el dolor me resultó para bien, ¿cuánto más ahora que uno ya ha recibido la salvación? ¿Cuánto más ahora que uno ya conoce verdaderamente a Cristo? Es cierto que cuando uno conoce del Señor, le viene un contraste, como está diciendo aquí en Hebreos capítulo 10, especialmente versículo 34. Si vemos, ahí está mostrando un contraste. Un ejemplo, a la mitad está diciendo, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿No es un gran contraste? Sufrir con gozo. Sufrir con gozo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno ya conoció verdaderamente al Señor, ahora uno va a experimentar lo que es sufrir con gozo. Todavía seguirán viniendo dificultades. Y si somos sinceros, ahora que uno ha conocido al Señor, vendrá todavía mucho más dificultad. Pero a diferencia de antes, ya no sufrirá solo, ya no sentirá el hueco que nos atormentaba. Ahora que uno ha conocido al Señor, ahora uno sí puede sufrir con gozo, esperando las bendiciones del Señor. Hermanos, por medio de los padecimientos se puede cumplir todo tipo de bendición en nuestra vida. Estos padecimientos es para que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nosotros, para obtener el poder, la fuerza del Señor
para poder obtener todas esas cosas, hermanos, pensémoslo bien. Para que yo pueda cumplir la voluntad de Dios, necesito su fuerza y necesito de su poder. Pero para que yo pueda obtener la fuerza, el poder y cumplir la voluntad de Dios, es indispensable obtener la paciencia, hermanos, la paciencia. Y el dolor y la paciencia son un matrimonio, siempre están juntos. No hay paciencia si no hay dolor. Entonces, esto es un orden perfecto que Dios ha estipulado. Primero vendrá el sufrimiento y dolor, y luego vamos a desarrollar la paciencia en medio de esta dificultad para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces podemos decir esto: el padecimiento trae como respuesta una bendición muy grande en la vida cristiana: el obtener la paciencia, hermanos. La paciencia no es algo en lo que nosotros podamos orar y Dios nos lo dé. No es algo que podamos forjar con nuestro propio carácter. Necesitamos que sea Dios quien nos moldee, metiéndonos al fuego de la aflicción para obtener toda la paciencia. Vamos a buscar el libro de los Filipenses, el capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 29 al 30. Filipenses capítulo 1, dos versículos, hermanos, 29 al 30. Les pido que por favor, hermanos, lo podamos leer juntos, por favor. Filipenses 1, 29 al 30, lo leemos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, para que nosotros podamos obtener la paciencia, se necesita la dificultad. Hermanos, hay un dicho sobre esto: Dios envía el dolor y el padecimiento por una paquetería y envía la bendición y explicación de este sufrimiento por otra paquetería. Dios nos manda el dolor, tribulación y aflicción por avión, por una paquetería en avión. ¿Qué quiere decir? Llega muy rápido, pero nos manda la explicación de este padecimiento por la paquetería de un barco. Muy lento y muy lento. ¿Por qué? En el avión llega muy rápido la dificultad. Pero ¿por qué la explicación de esta dificultad? ¿Por qué Dios me la envía en barco? Muy lento. Porque ese barco viene cargado de bendiciones. Son tantas bendiciones que Dios puso que tiene que mandarlas en barco. Por eso viene muy lento, muy lento. Entre que recibo la primera paquetería hasta que llega el barco, es el desarrollo de la paciencia que debemos forjar para recibir toda la bendición que Dios va a dar después de este padecimiento. Entonces, hermanos, ¿qué es la paciencia? El diccionario la define como mantener la calma en medio de un momento desesperante. Es así como básicamente los diccionarios definen la paciencia: el hecho de mantener la calma en un momento desesperante. Sin embargo, la Biblia, ¿cómo describiría la paciencia? Sería por medio de este hecho que me parece que la gran mayoría conoce. Bíblicamente, la paciencia sería caminar sobre el mar en medio de una tempestad, viendo al Señor sin hundirse. ¿A quién les recuerda esto?
Pedro. ¿Qué es la paciencia? Caminar sobre el mar, en medio de una tempestad, viendo al Señor sin hundirse. ¿Qué sería la impaciencia? Camina sobre el mar, en medio de la tempestad, ve al Señor, pero luego regresa a ver la tempestad y se hunde. Eso sería la impaciencia. Quiere decir que la clave de la paciencia está en solamente ver al Señor sin ponerle atención a toda la tormenta que hay alrededor. Eso es la paciencia en la vida cristiana. Pero al igual que el apóstol Pedro, nosotros experimentamos la dificultad y un ratito de paciencia, ¿no? Cuando viene la dificultad, experimentamos un ratito de paciencia. Ah, yo todo lo puedo en Cristo, el Señor, así. Pero se tarda mucho. Uno piensa, esto me durará una semana o así. Ya pasó un año, 2, 3, 15 años. Creo que Dios no me estará escuchando. Y en ese momento uno se hunde. Por eso a los cristianos salvos nos llega a pasar esto a todos. Uno tiene mucho dolor en su vida, injusticia, pero recibe la salvación. Entonces ahora está bien contento, ¿no? Señor, tú me salvaste, yo voy a vivir para ti y todo eso. Y en eso le llega otra dificultad y, Señor, ya no puedo vivir para ti, ya me estoy yo hundiendo. Toda esa alegría se borró cuando vino la dificultad. Eso es normal. Eso es muy normal, porque vamos a empezar a desarrollar la paciencia. Quiere decir, yo me hundo y cuando estoy hundido, le grito al Señor, ayúdame. Va el Señor, me saca, pero tengo que seguir caminando sobre ese mar. Ahora solamente viendo al Señor. Eso, hermanos, es la paciencia y la impaciencia. La paciencia siempre se va a desarrollar cuando solamente estamos viendo a Cristo. Y la impaciencia va a venir cuando uno deje de mirar a Cristo y vea la tormenta. En ese momento se le llama impaciencia, se va a hundir. Hermanos, pensemos bien en esto. Filipenses capítulo 1, el que leímos ahorita, el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Hermanos, a vosotros quiere decir a mí, cada uno debe pensar así, a mí me es concedido con el permiso de Cristo, con la autorización de Cristo, no solo que yo crea, sino que yo padezca, que yo sufra. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo concedió y autorizó que yo, que lo he conocido, ahora esté lleno de dificultades. ¿Por qué Cristo habría autorizado un permiso así, no? ¿Cómo que autorizó para que yo sea atormentado y sufra tantas dificultades? Ah, ¿por qué? A través de esto me va a enseñar la paciencia. Y cuando desarrolla la paciencia, vendrá todo el barco bien cargado de bendición. Vendrá todo el barco que Dios ha enviado lleno de grandes recompensas. Por eso autorizó el que yo tenga la dificultad. Hermanos, cuando los padres tienen a su bebé, los padres autorizan que se les ponga la vacuna, ¿sí o no? Pero el bebé no puede entender esto, ¿no? ¿Por qué mi papá, mi mamá, por qué permiten que un extraño me esté picoteando y sufra yo tanto? Pero el corazón del papá es, esto te va a servir a futuro, esto te hará bien. Es lo mismo, hermanos. Dios nos permite todas las dificultades porque sabe que a futuro todo esto nos hará bien. Entonces, no es que esta tribulación haya venido así porque sí, sino dice, es concedida a causa de Cristo. Quiere decir, hay la autorización y permiso de Cristo para que yo reciba esta dificultad. ¿Eso qué significa? Dios va a cuidarme en todo momento. El Señor estará conmigo en todo momento. Cuando yo derrame todas mis lágrimas, ahí estará el Señor. Aun cuando yo me desespere, sí me va a regañar, ¿no? Hombre de poca fe, pero ahí estará conmigo, levantándome y así para que uno se pueda ejercitar en la paciencia. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 10. Sí, disculpe, ¿verdad? Márquelo si es posible. Hebreos
capítulo 10, versículo 33. Hebreos, capítulo 10, versículo 33. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación. Cristo vino a este mundo y él sufrió mucho en este mundo. La vida de Cristo estuvo llena de grandísimas dificultades, pero ¿cuál fue la gracia de Cristo? Experimentó estas dificultades y le enseñó a los discípulos a cómo deben soportarlas, tanto por medio de su palabra como por medio de su ejemplo. Ahora estos discípulos recibieron un montón de dificultades y Dios les permitió escribir en la Biblia cómo ellos pudieron superar todas esas dificultades. Hermanos, siempre debemos pensar esto con respecto de la Biblia. En la Biblia, uno siempre debe pensar, esta es la carta por la cual Dios se tardó casi 1000 años, más como 1500, 1600 años en escribirla. Cristo cumplió toda la palabra de aquí para dársela a una sola persona nada más. ¿A quién cree usted? A usted. El Señor preparó por 1600 años esta Biblia para dársela a usted, donde esta Biblia nos explica a cómo recibir la salvación y cómo enfrentar todas las dificultades en la vida cristiana, por medio de muchas palabras, por medio de muchas promesas y por medio de muchos ejemplos. Por eso en la Biblia vienen varios ejemplos de personajes que sufrieron mucho y Dios les permitió a ellos escribir en la Biblia cómo superaron eso y qué bendición les ha venido después. Por eso, los personajes de la Biblia no todos tienen la misma dificultad, todos tienen como dificultades diferentes y les viene una bendición muy grande, nos enseña a nosotros esto es lo que me vendrá si yo con paciencia aguanto bien esta dificultad. Esa es la gracia de Dios. Por eso está diciendo en el versículo 33, fuisteis hechos espectáculo. Quiere decir, pueden venir grandes tribulaciones que nuestra vida puede parecer un espectáculo, un circo a las otras personas que no conocen a Dios. Un ejemplo, en el circo romano, en el Coliseo, los romanos aplaudían y se reían cuando los cristianos eran echados y devorados por los leones o eran quemados. Todos como un circo estaban aplaudiendo a los romanos. Sin embargo, está diciendo el Señor, así puede llegar a ser nuestra vida. Podemos parecer como un espectáculo a las otras personas del mundo, pero en ese momento hay que recordar, va a venir una grande bendición por esto. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué significa? ¿Qué tan grandísima será la bendición si yo puedo soportar todo esto ahora? Y para soportarlo es necesario la paciencia, la cual nunca puede venir si no hay aflicción ni tribulación. Podemos aprender de la vida de 4 personajes, hermanos, que también fueron hechos espectáculos. Les vinieron dificultades, pero al final obtuvieron una grande bendición de Dios. Podemos pensarlo en la vida de Noé, podemos pensarlo en la vida de Enoch, podemos pensarlo en la vida de Job y podemos pensarlo en la vida de José. Primero vamos a checar la parte de Noé. Vamos a buscar esto en el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 11.
Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Génesis capítulo 6, versículo 11, lo leemos juntos. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, dice el versículo 9, Noé, varón justo. ¿Qué significa Noé, varón justo? Él no cometía ni un solo pecado. No, está diciendo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir, él se hizo justo cuando recibió la gracia de Dios. No es que él no cometiera ni un solo pecado, sino que Dios vio que su vida ya era justa porque recibió la gracia de el perdón de pecados, recibió la gracia de salvación. Y cuando él recibió esta gracia, fue en el momento del versículo 11, cuando se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Entonces se acercaba un juicio llamado el diluvio y Dios ocupó a Noé para que él pudiera construir el arca. No se sabe bien, hermanos, cuántos años habría tardado Noé en construir el arca. Algunos en Génesis capítulo 6 se equivocan pensando que en el versículo 3, como dice 120 años, muchos piensan que eso habría tardado Noé en construir el arca, pero no tiene sentido, porque él empezó a tener a sus hijos cuando él tenía 500 años de edad y se subió al arca cuando él tenía 600 años de edad. Entonces no sabemos como exactamente cuántos años se habría tardado en construir el arca, pero sí habrían sido algunas décadas, ¿no? Como unos 70 u 80 años aproximadamente. No sabemos porque no describe la edad de sus hijos, solamente dice que los empezó a tener cuando él tuvo 500 años y entró al arca cuando tuvo 600. Un poco menos de 100 años se habría tardado en construir esto. En un mundo que tenía dos cosas, un mundo que estaba corrompido y en un mundo que jamás había llovido, un mundo que nunca había experimentado la lluvia, porque en Génesis capítulo 2 está explicando, no existía la lluvia, sino que Dios hacía que un vapor saliera de la tierra y regara todas las plantas. Y a este mundo Noé le tiene que predicar que viene un diluvio, que viene un juicio. Y este mundo que está lleno de violencia y que nunca ha experimentado la lluvia, empiezan a burlarse de Noé. Y este Noé por varios años tiene que estar construyendo el arca. En medio de eso, él había forjado la paciencia, en medio de burlas, en medio de ver cómo este mundo se corrompe cada vez más, en medio de escuchar cómo todas las personas y sus enemigos también lo están juzgando. Pero hermanos, qué bendición tan grande habría recibido Noé. Y esto es importantísimo para todos los cristianos salvos. Vamos a buscar su bendición en el libro de Hebreos, capítulo 11. En el Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 11, versículo 7. El libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 7. Les pido que por favor lo leamos juntos, hermanos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La bendición más grande que Noé obtuvo por haber hecho esto con paciencia, por aguantar todo eso, por aguantar el ser un espectáculo, fue, está diciendo que su casa se salvase, que también sus familiares recibieran esta misma gracia,
que también sus familiares entraran al arca. Dios le permitió esta grandísima bendición por haber soportado bien todo tipo de dificultades. Hermanos, pensémoslo bien. Noé recibe la dificultad, la aguanta por unas semanas nada más, por décadas. Aguanta esta dificultad y al final, ¿cuál es su bendición tan grande? En la que su casa se salvase. Hermanos, pensemos bien esto en la vida de nosotros. Sí puede variar en esto un poquito. Nosotros podemos ser espectáculo de las personas que se pueden burlar de nosotros, porque estamos en una condición muy similar que la de Noé. Tenemos que predicar un evangelio en un mundo que está corrompido y lleno de pecados. En esta época que está totalmente plagada de pecados, que la misma sociedad tiende a ver normal. Tenemos que predicar con mucho valor este evangelio en este mundo corrompido. Y al mismo tiempo tenemos que explicar un juicio que ninguna persona ha experimentado antes, que es el juicio de fuego a este mundo. Es la misma condición que tenía Noé. En nosotros, Dios sí nos puede aumentar una dificultad más. ¿Cuál cosa? Que sea nuestra misma familia la que nos esté molestando, que sea nuestra propia familia la que nos esté juzgando y que seamos espectáculo de nuestra propia familia. En este momento, Dios sí puede permitir esto en la vida de nosotros, pero con la misma promesa en la que si uno aguanta y soporta, también Dios puede salvar a toda mi familia. Dios puede salvar a toda mi casa también. Hermanos, cuando uno recibe la salvación y le empieza a predicar a su familia, los empieza a invitar, todos nuestros familiares nos aceptan bien. Esto, ¿sabe? Es algo que ya Dios nos había dicho. Vamos a buscarlo en San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 35. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, este par de versículos 34 y 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su... Suena duro, ¿no? No he venido para traer paz, sino espada. ¿Entre quién? Si fuera espada contra mis vecinos, compañeros de trabajo, me dolería un poquito. Pero contra mi propia familia, quiere decir, mi madre se puede volver mi enemiga, mi padre se puede volver mi enemigo, mis hijos, mis hermanos, así se pueden volver mis enemigos, porque Dios está diciendo, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la espada. Entonces, en este momento, esto nos confunde mucho, ¿no? Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué vienes a traer la espada y no la paz? Es lo mismo que aprendimos al principio. El Señor nos dice, si yo te doy la paz, ellos nunca serán salvos. Si yo te doy la espada y la pelea, si aguantas, ellos sí pueden ser salvos. ¿Qué decide? Porque esta espada solo va a venir en un momento, hermanos. Dios, si nosotros lo queremos, sí puede venir la paz. Es cierto. Si nosotros lo queremos, sí puede darnos Dios la paz con toda nuestra familia. Y si nosotros queremos, puede traer la espada a toda nuestra familia. Cuando Dios
va a traer la paz a mi familia cuando yo cierre mis labios, cuando yo no les predique para no molestarlos, cuando yo les deje de invitar para que no se inquieten, cuando yo tibiamente les lance una palabra del evangelio, me hacen feo, ya no les digo nada. En ese momento Dios me va a decir, aquí está tu paz. No vas a tener problemas con ellos, pero no esperes verlos allá en el cielo. Uno abre su boca, ahí vienen los problemas. Uno abre la boca para invitar y predicar, ahí vienen todas las dificultades. Mi propio padre es como mi enemigo, mi propia mamá como mi enemigo, mis hijos y todo esto, mis hermanos como mis grandes enemigos. Pero el Señor me está diciendo, soporta, aguanta y toda tu casa también será salva, hermanos. Los salvos tienen el poder para decidir qué quieren, la paz en este mundo o la espada, con la grande posibilidad de que las personas puedan, en mi familia, recibir la salvación. Si yo aguanto con mucho valor, si yo también derramando mis lágrimas, aguanto todo este tipo de groserías, aunque yo les quiera predicar y me digan, ya cállate, ya te dije que yo no quiero acercarme, aunque yo les quiera predicar y me digan, eres un fanático, loco, extremista, ya basta, no hay que llevarnos bien moralmente, pero aleja tu creencia de mí, seguimos hablando en ese momento, va a pasar esto. El Señor nos va a empezar a entrenar primero a nosotros mismos. Primero nos va a pulir en la paciencia y va a perfeccionar nuestra oración. Porque la oración sí puede tener un proceso muy curioso. Esta también se va puliendo junto con nuestra paciencia. Un ejemplo, hermanos, un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a orar por la salvación de nuestra familia, esta se va a ir perfeccionando conforme a los rechazos y burlas de ellos. ¿Y por qué se va a ir perfeccionando? Para que lo pueda hacer con mucha más fe. Cuando nosotros empezamos a orar por nuestros familiares para que conozcan del Señor, es más emoción humana que fe. Por eso, para quitar toda esa emoción humana, tiene que pasar Dios a nosotros por medio de estas dificultades para entender. Ellos solamente se van a salvar con el poder de Dios, no con el mío. Y ahí se empieza a perfeccionar nuestra fe para que nuestra oración pueda ser mejor escuchada. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 5. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Vamos a leerlo juntos, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Capítulo 13, versículo 15, hermanos. No, perdón, mismo capítulo 12, versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15 de este mismo capítulo. Hechos capítulo 12, versículo 13 al 15. Vamos a leerlo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellas decían, es su ángel. Pedro había sido echado a la cárcel y está diciendo toda la iglesia hacía oración por él. Hermanos, todos ellos, cuando escucharon la noticia de que a Jacobo ya lo habían matado y que Pedro había sido echado a la cárcel, todos se reunieron en la casa de Marcos, se reunieron en la casa de él para estar orando. Pero pasó algo bien curioso.
Dios liberó a Pedro, pero solo una muchacha Rode lo vio y se maravilló de esto. Y los otros que estaban orando no creían en esto. ¿Por qué? Hermanos, quiere decir esto bien importante. Toda la iglesia estaba orando. Todos estaban orando. Pero solo Rode tenía la fe de que de verdad Dios podía liberar a Pedro. La otra parte de la iglesia estaba orando sin fe, dudando. ¿De verdad podrás, Señor? Libéralos, pero ¿de verdad tú podrás? Por eso es que Dios solamente le permitió a Rode ver esto al principio. Por eso ella se maravilló, porque sabía, como diciendo, lo sabía que Dios lo iba a cumplir al 100%. Pero cuando lo avisó a la iglesia, ¿por qué ellos no querían creerlo? ¿Cómo crees? Estás loca, ¿no? Y ellos mismos estaban orando, pero no confiaban que Dios pudiera hacer esto, como una oración tibia de, Señor, ¿puedes o no puedes? O así, ¿no? Esto nos enseña algo bien importante. Nuestra oración, cuando oramos por nuestros seres amados, tiende a estar llena de emoción al principio. Muy llena de emoción. Cristo todo lo puede, así tú caerás a los pies de Cristo. Bien llena de emoción. En eso Dios permite algo. Ellos no lo van a creer y se van a empezar a burlar de mí. En este momento yo debo tomar la decisión. Yo debo seguir orando, pero debo empezar a hacerlo con fe. Porque si yo empiezo a orar como esta parte de la iglesia, Señor, por favor, libera a Pedro, pero en sus corazones ellos pensaban, ¿de verdad Dios podría hacerlo? O sea, ¿de verdad lo cumplirá? Suena así. Entonces Dios nunca puede cumplir esa parte. Sin embargo, Rode, ¿cómo estaría orando? Tú lo vas a hacer, Señor. Estoy 100% segura, diría ella, que tú lo vas a hacer, por favor. Y todo eso, al 100% Dios lo puede hacer. Y por eso es muy diferente. Entonces, la cuestión no siempre es orar, sino con qué fe lo estoy haciendo. ¿Con qué fe estoy orando a mis familiares? Señor, sálvalos, pero esas lágrimas son ¿de verdad lo harás? O sea, ¿tú de verdad lo harás? Dios no puede escuchar esa oración. Pero cuando uno con el corazón sincero, estoy 100% seguro que tú lo harás, ahí es cuando el Señor nos puede responder. Por eso, hermanos, algo bien importante. Es fácil decir a mi corazón, ya, ¿cree tú así? No. Aquí es cuando debemos aprender una parte muy importante. Cómo Dios va a ir perfeccionando esta oración. Primero, Dios nos va a demostrar que Él puede hacer cualquier cosa y así es como mi oración se va perfeccionando. Pensémoslo bien. Dios ya cumplió esta oración de sacar al apóstol Pedro. Cuando la iglesia lo habrá visto, ella también habrá perfeccionado su oración de decir, es cierto, cuando orábamos por ti no creíamos que de verdad Dios te liberara. Pero como ya Dios nos demostró que sí, ahora, a partir de ahora, en cualquier cosa vamos a orar con el corazón de Rode, ¿no? Vamos a orar con la fe de Rode, de decir, sí podrás, Señor. Para poder tener ese corazón, antes Dios nos permitirá ver que Él puede hacer este tipo de cosas. Hermanos, como les dije yo en el principio, este tema es amplio y vasto. Por eso hoy solamente aprendemos hasta acá. Y luego el próximo domingo vamos a seguir aprendiendo sobre cómo mi familia también a través de este padecimiento, cómo recibir la salvación. Y nos faltaban más ejemplos, ¿no? Enoch, Job, entonces, le dejamos hasta acá, hermanos, y vamos a seguir aprendiendo el próximo domingo. Vamos a orar juntos para terminar y luego quiero dar un anuncio especial. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido el haber escuchado hoy tu palabra. Hoy entendemos por qué tanta dificultad y problema habían venido a nuestra vida. Era para conocerte a ti. Y ahora que nosotros te conocemos, todas estas dificultades siempre terminarán en una bendición tan grande. Por favor, demuéstranos que tú puedes todo para que nuestra oración hacia nuestros familiares se vaya perfeccionando, que ya no haya más duda en nuestro corazón, sino que podamos orar con la fe verdadera de que tú responderás. Todo esto y todo el día de hoy lo encargamos en tu poderosa mano, pidiendo todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús.
Amén. Hermanos, les quiero dar como